Supercrack Estrella presenta. El coche de los viajeros del tiempo aparecen en puentes. Ocurrió en el año 2018. En el mes de abril, un auto azul apareció la mañana del miércoles colgado de un paso elevado en Toronto, en Canadá. La policía de ese país cree que los responsables lo hicieron para jugar una broma. El vehículo, que colgaba del puente Milward, estaba vacío y en mal estado. Las autoridades de Toronto pensaron en un principio que la escena había sido montada para la grabación de una película, pero luego confirmaron que no se había emitido ningún permiso para filmar en esa zona. Los bomberos cortaron los cables y bajaron el vehículo de manera segura pocas horas después. La policía inició una investigación para descubrir cómo ese Honda Civic terminó colgado de una carretera muy frecuentada que da acceso al centro de la ciudad. Este incidente resultó en el uso de recursos importantes que no pudieron atender llamadas de emergencia verdaderas, dijo la policía en un comunicado. La policía no aclaró si es una instalación o si hubo un accidente. Nadie se hace cargo del auto. Nadie sabe qué pasó. Ni cómo llegó el vehículo ahí. ¿Habrá sido una instalación artística? ¿Un accidente? ¿O un coche que se olvidó algún set de filmación luego de rodar una película? En principio, los agentes que fueron a la zona confirmaron que se trataba de una escena de una película y que el auto fue colgado para el rodaje, pero luego se retractaron de dicha explicación y afirmaron que nadie había autorizado el rodaje. En los servicios de bomberos de Toronto están seguros de que el auto fue colgado intencionalmente del puente Milward. Al final, el auto sin patente y con los vidrios rotos fue bajado a la tierra, pero el misterio de cómo fue colgado sigue sin resolverse. La policía canadiense quedó desconcertada al asistir a un inusual incidente este miércoles. Debajo de un puente en Toronto yacía colgado un sedán parecido a un Honda Civic y sostenido por un cable. ¿Qué es un coche sedán? Un coche sedán es, en pocas palabras, un coche con maletero separado del habitáculo. ¿Quieres saber qué es un coche sedán? Hay ejemplos en casi cada fabricante para mostrarlo. Además, pueden ser de diferentes tamaños. Lo que marca la diferencia de un sedán frente a otros tipos de carrocerías es que tiene 3 volúmenes separados: motor, habitáculo y maletero, y 4 puertas. Tradicionalmente, los sedanes se han considerado vehículos de clase acomodada, pero, en lo que se refiere a la carrocería, es tan sedán un Fiat tipo de 4 puertas de 10.000 euros como un Mercedes clase S de 100.000. Un sedán siempre va a tener, como mínimo, 4 plazas. No existen los sedanes biplaza y, por suerte o por desgracia, se han extinguido los sedanes de 6 plazas. La mayoría de los sedanes actuales tienen 5 plazas. Los ejemplos son muchos: Alfa Romeo Giulia, BMW Ensus, entre otros, Serie 3, Serie 5 y Serie 7, Volkswagen Passat o Peugeot 508 y un largo etcétera. Y es que esta marca de coche parece estar siendo usada por viajeros del tiempo. Las plazas máximas son 6 personas, pero tenemos otra historia de misterio con esta misma marca de coche. ¿De dónde salieron 9 personas del coche y fue grabado? Es como si dentro del coche las personas fueran teletransportadas. El video ya fue borrado, lo que resulta tan bien extraño. Pero tenemos algunas capturas de pantalla de esto. Ocurrió un año antes de lo del puente, en el 2017. Video. Un Honda Civic choca con 9 personas dentro. Tras el accidente, todos los ocupantes salieron corriendo. ¿Cuánta gente cabe en un Honda Civic hatchback? Si nunca te habías hecho esta pregunta, quizás hoy mismo te la plantees, y le podemos dar respuesta. Y esta viene en forma de vídeo. Como puedes ver en la grabación, un Honda Civic hatchback choca contra un Audi. El incidente no es muy grave, ya que ocurre a baja velocidad. Pero lo impactante llega cuando se abren las puertas del coche, y de su interior empiezan a salir 1, 2, 3, así, hasta 8 personas. ¿He dicho 8? De repente, uno de ellos vuelve al lugar del incidente, y abre el portón del maletero, del que sale un 9º ocupante. 9 personas dentro de un Civic, es mucha gente, y poca comodidad y seguridad. Según el Birmingham Mail, el accidente ocurrió el pasado viernes en Leicester, Reino Unido. En el vídeo se puede ver que las calles están mojadas, y aunque se aprecia que el conductor del Civic intenta frenar, suponemos que el sobrepeso de tanto pasajero afectó negativamente en las prestaciones del modelo, que finalmente acaba chocando. Afortunadamente, no hubo heridos. El por qué había 9 personas en un turismo es algo que sigue siendo un misterio. Dado que muchos de ellos eran jóvenes, cabe pensar que se trataba de algún tipo de juego, pero, a ciencia cierta, no lo sabemos. El lugar donde ocurrió en el 2017, Leicester, Reino Unido. Tiene algunas historias de máquinas del tiempo.
En el 2020, unas extrañas luces de color rojizo llenaron el cielo de Leicester, en el Reino Unido. Además hay historias aquí que podrían indicar una especie de ocultación por parte de las élites. Un chico va de fiesta y despierta en la madrugada siguiente, sin memoria, en un lugar que no conocía y sin la punta del dedo. No, esto no forma parte del guión de The Hangover 4, sino que es la historia de Dwayne Thompson de Leicester, Reino Unido, quien pide ayuda para recordar qué fue lo que hizo el 3 de noviembre después de las 10:30 de la noche. Eso y dónde quedó su dedo. El chico de 26 años salió con su novia y unos amigos a un restaurante de Leicester City, pidió comida de 3 tiempos acompañada de un par de tragos. Después se levantó al baño y el resto es una incógnita. Despertó en el suelo de una terminal de autobuses al otro lado de la ciudad a las 2:30 de la mañana y descubrió que la punta de su dedo había desaparecido. Fuera de eso, solo tenía unos rasguños en las piernas y su camisa estaba rota. La única pista que tiene es una fotografía en un parque. Cuando pienso en lo que sucedió recuerdo que nos tomamos una foto como a las 10:30 y luego no sé nada. Mi memoria está en blanco. De cómo terminé en donde lo hice es un completo misterio. Es como si hubiera saltado en el tiempo, a una terminal de autobuses. Es bastante aterrador despertar sin una parte de tu dedo y no saber dónde quedó. Necesito que alguien me diga qué es lo que estaba haciendo. En verdad es frustrante. Perdí mi dedo y mi memoria y nadie ha sido capaz de ayudarme. Haber perdido su dedo no es lo único que preocupa a Dwayne, sino que, después de desaparecer su novia piensa que la engañó, así que intenta, por todos los medios recordar lo que hizo esa noche de noviembre, para demostrarle a su chica que no la engañó. Dwayne le preguntó a sus amigos si ellos saben qué demonios le pasó, pero ellos tampoco tienen idea. Ellos pensaron que fui al baño y a fumar un cigarrillo y que luego me fui. Alguien me debió de haber visto esa noche. Quiero probar que no hice nada malo. Después de esta noche, Dwayne se sometió a una cirugía para remover parte del hueso que se quedó en su mano y posteriormente cerrar la herida. Me siguen preguntando dónde está mi dedo y qué fue lo que pasó, pero todo lo que puedo decir es no lo sé, amigo. Me siento tan estúpido por no ser capaz de responder. ¿Se han clonado seres humanos? Leicester identificado como uno de los puntos críticos de ovnis del Reino Unido en una nueva investigación. Mucha gente afirma haber visto algo inusual en el cielo de nuestra ciudad y condado. Leicester se encuentra entre los puntos oficiales de ovnis del Reino Unido, según ha revelado una nueva investigación. Y si pequeños seres verdes llegan a nuestro planeta, uno de los hijos favoritos de la ciudad ha sido nombrado como el ser humano que muchos quisieran que representara a la Tierra en nuestras comunicaciones con los extraterrestres. Los hallazgos fueron revelados en una nueva investigación realizada por National Geographic antes del lanzamiento de su nueva serie, UFOs, Investigating the Unknown. Reveló que Leicester ocupaba el segundo lugar después de Edimburgo en número de avistamientos de ovnis reportados, superando a Londres, Manchester y Birmingham y otras ciudades importantes. Los investigadores descubrieron que los observadores de ovnis en Leicester creían con mayor frecuencia que habían encontrado evidencia real o que habían tenido una experiencia que demostraba la existencia de extraterrestres. Nick Pope, que investigó los ovnis para el Ministerio de Defensa, dijo: "Los ovnis son una gran noticia ahora, y mucha gente está informando, y a veces filmando, cosas extraordinarias". The Avengers, 2012. Un film de superhéroes requiere un superauto, tal es el caso del Honda NSX. En la escena final, cuando la banda de superhéroes se dispersa, Iron Man / Tony Stark, Robert Downey, se va conduciendo un NSX muy especial, con Hulk / Bruce Banner en el asiento de acompañante. El director de The Avengers, Joss Whedon, necesitaba un coche que funcionara para la película, por lo que se diseñó un nuevo NSX a partir del modelo de 1992. Él mismo dio la talla con su aspecto futurista, o simplemente de otro mundo. Los habitantes de Toronto han informado por redes sociales y han realizado avisos a la policía sobre varios ovnis luminosos en el cielo, suceso que ocurrió el pasado domingo 27 de julio. Los avistamientos ocurrieron el domingo en horas de la madrugada, y de repente varias luces extrañas se formaron en una alineación diagonal sobre los barrios de Yonge Street y la avenida Sheppard al norte de Toronto. El DeLorean fue el modelo elegido por los guionistas y productores de Volver al Futuro. La cinta lo volvió una leyenda, aunque sus ventas fueron un fracaso. Google filtra planos de un auto que viaja en el tiempo.
Como parte de la celebración del Día Mundial de Back to the Future, el buscador filtró por error unos documentos del proyecto Flux, un automóvil capaz de viajar en el tiempo. El supuesto proyecto es una broma y homenaje a la segunda película de Volver al Futuro, la cual se estrenó en 1989. Lo cierto es que hay una especie de relación entre viajeros del tiempo, que aparecen siempre cerca de algún puente. También hay fantasmas que aparecen en puentes, lo que podría indicar que son viajeros del tiempo y no fantasmas. El impactante testimonio de un taxista que asegura haber visto un fantasma en el puente Benavides. Comerciantes, transeúntes y taxistas aseguran ocurren hechos paranormales en el puente Benavides. Conoce el aterrador testimonio de un hombre que afirma que, en 2020, vio un fantasma en este punto de Surco. Las distintas versiones de comerciantes, taxistas y transeúntes que pasan a diario por el puente Benavides apuntan a la existencia de un fantasma en este concurrido lugar de Santiago de Surco. Los que han sido testigos de estos espeluznantes episodios cuentan que un ente paranormal aparecería a altas horas de la noche, es decir, cuando hay poca gente en una de las vías principales del mencionado distrito. Aunque muchos aseguran que se trataría de una leyenda urbana, hay quienes afirman haber vivido una aterradora anécdota que les ha hecho dudar en querer transitar otra vez por dicho puente. Eran 11:50 de la noche. Cuando tomé la rampa del puente Benavides, me empecé a sentir mal. Entonces, en lugar de subir, continué recto, pegándome de izquierda a derecha. Sentí que mi cuerpo cambió totalmente, tenía debilidad, traté de detenerme, pero no pude. De pronto, la luna delantera de mi auto se empezó a oscurecer, perdí la visión, apareció una luz blanca y choqué. No había carros, ni personas. La parte frontal del auto no tiene nada, solo tiene un golpe como si hubiera chocado y, en la pista, solo había rastros de mi vehículo, nada más, expresó el taxista al programa de Panamericana Televisión. Fue una usuaria en Tamaulipas quien compartió en sus redes sociales lo que catalogó como el fenómeno paranormal más extraño que le ha sucedido, y es que, a través de un clip de escasos 11 segundos, se volvió viral la grabación de lo que parece ser un fantasma en la orilla del cruce entre la frontera del estado con Veracruz. Mona Lisa, otra viajera del tiempo cerca de un puente. Un historiador italiano ha identificado el puente detrás de la Mona Lisa como el puente Romito, en Laterina. Resuelto uno de los misterios de la Mona Lisa. Identifican el paisaje que aparece en el cuadro. El historiador italiano Silvano Vincetti asegura que el puente Romito de la ciudad de Laterina es el que pintó Leonardo da Vinci en su obra maestra, Un ovni en Puente Almey. La sección de inteligencia del Estado Mayor del Ejército del Aire desclasifica un expediente ovni ocurrido en la localidad leonesa de Puente Almuey en 1968. Hasta 8 testigos certificaron el avistamiento. En la madrugada del domingo, aseguran haber visto un ovni sobre el puente colgante. El objeto volador no identificado permaneció unos 10 minutos, según testigos. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.